Hebreos 9, 11 al 14, ahí sentaditos, por favor. Hebreos 9. Cuando usted lee Hebreos, siempre he enfatizado al pueblo que cuando lo lea, le ponga mucha atención al texto, porque mucha gente no entiende el Levítico, no entiende Deuteronomio, no entiende la ley de Moisés, y creen que es algo inútil o algo que no tiene relevancia para nuestra doctrina dentro del nuevo pacto bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero Hebreos, hermanos, da una cátedra de cómo se conecta el antiguo pacto, la ley de Moisés, con la gracia de Cristo Jesús. Lo que hace la ley es que la ley nos hace ver que somos pecadores y que por nuestros propios méritos nunca pudiésemos cumplir lo que la ley nos obliga a cumplir para alcanzar propiciación delante de Dios, salvación, perdón, para alcanzar delante de Él aceptación, hermanos. Entonces, Cristo es el cumplimiento de la ley, hermanos. Y Hebreos no lo enseña, no lo describe, nos da la instrucción de una manera muy clara, hermanos, de cómo se entiende el Antiguo Testamento bajo el ente de Cristo Jesús. Y esto aplica, hermanos, no solamente a la ley, sino a todas las convicciones religiosas, todas las ideas y formas que el hombre a través de la historia ha forjado, se ha formado en su mente y en su corazón de cómo llegar a Dios. Y para esto se han pintado bien las religiones y las creencias. Algunos venimos de la religión popular y entendíamos el concepto de ser aceptos delante de Dios por medio de los rituales, por medio de las enseñanzas, por medio de la institución. Pero bendito sea el día que Cristo entró a nuestro corazón, porque muchos vivíamos frustrados, porque nunca alcanzábamos la justificación delante de Dios por nuestros propios méritos, y Cristo lo hizo por nosotros. Diciendo esto, hermano, vaya conmigo a Hebreos 9:11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Quiero subrayar esa porción, no hecho de manos. Es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, hermanos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, hermanos. Qué linda escritura, hermanos, qué amplia. Amados del Señor, repito la última porción, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, porque el Dios que servimos es un Dios de vivos y no de muertos, hermanos. La clave aquí es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Porque en el Antiguo Testamento se obligaba que el pecado como consecuencia debía
de producir muerte. Y la sangre, en la sangre está la vida. Por lo tanto, el derramamiento de sangre justificaba, el medio de sacrificio, justificaba y traía perdón, porque había un ser vivo que tomaba la posición para que fuese sacrificada. Por eso en el Antiguo Testamento usted encuentra muy mencionado el sacrificio. Y aún antes de la ley, Abraham, con aquel cordero que le fue provisto para sustituir a su hijo, ¿se recuerda, hermanos? El derramamiento de sangre doctrinalmente siempre ha sido importante, porque la paga del pecado es muerte. El problema de la ley, hermano, o el problema de esta liturgia antiguotestamentaria es que la sangre era prestada, el sacrificio era prestado, eran animalitos. Yo pecaba bajo el judaísmo, bajo el sistema de este Antiguo Testamento, hermanos. Entonces el sacerdote tomaba simbólicamente el pecado del pueblo y los ponía sobre el cordero o el becerro, y luego después se sacrificaba, derramamiento de sangre, y luego había holocausto para que ese humo subiera ante la presencia de Dios como un olor fragante. Pero el corazón del pueblo siempre estaba lejos, porque pecaban intencionalmente y decían: bueno, traigo el sacrificio y el sacrificio me justifica. Entonces esto llegó al fastidio de Dios, porque llegó el tiempo, Isaías lo declara, que aquellos sacrificios ya no fueron buenos, ya no fueron algo que a Dios le trajeran gozo, le trajeran el deseo de tener una relación con su propio pueblo, porque el pueblo, hermanos, lo hacía de una manera dogmática, sistemática, repetitiva, pero sin el corazón en ello, y volvían a su pecado otra vez. Pero entrando en el nuevo pacto, se estableció que alguien tenía que ir a tomar ese lugar, el lugar del cordero, y eso lo hizo Dios, humanizándose en la figura de Cristo Jesús. Cristo Jesús tomó posición humana, se encarnó, la divinidad se encarnó y se convirtió en el cordero que fue crucificado para que por su sangre toda la humanidad recibiese el perdón de pecados. Estoy un poquito repetitivo, pero necesito que entienda bien esto. Ahora bien, ese sacrificio, dice aquí el texto, que limpia las conciencias de obras muertas. Fíjese bien, muy diferente a como lo mirábamos en el Antiguo Testamento. Se limpiaban los actos, se limpiaban el momento, se limpiaba el simple hecho de haber cometido un error ante los ojos de Dios. Pero este nuevo pacto, este nuevo sacrificio y esta sangre no prestada, esta sangre limpia las conciencias, para que entonces ya no haya lo que hablábamos la semana pasada, la culpa. ¿Se recuerda? Conecte todo esto. Y que ya no haga o no haya obras muertas, porque al último esos sacrificios eran obras muertas. ¿Por qué muertas? Porque al último nunca se justificaba la persona, y la justificación que recibía era temporal y no permanente. ¿Me están siguiendo, hermano? Ahora bien, dicho todo esto, encontramos que el ser humano, hermano, lleva una constante búsqueda de Dios y cómo agradar a Dios. Diferentes prácticas, diferentes rituales, diferentes creencias, unas se heredan culturalmente. Muchos de nosotros practicábamos una religión porque la heredamos de nuestros padres. Y muchos de nuestros hijos que han crecido dentro del cristianismo, de la casa de Dios,
Aún también ellos han heredado las costumbres de estar en la iglesia, pero eso no quiere decir que ellos hayan sido justificados delante de Dios, porque al último la salvación no se puede heredar como heredamos la religión. ¿Me están siguiendo, santos? Se concluye, hermano, que en esa búsqueda constante las personas llegan a un fastidio, a una frustración. ¿Por qué? Porque aunque te ponen reglas, las reglas se rompen. Cometemos errores, somos humanos, fallamos. Y si la religión te dice para alcanzar la salvación, tú tienes que cumplir estos dichos, tienes que cumplir este dogma, tienes que hacer estos actos para que tú puedas entrar a la presencia de Dios tarde que temprano. Vas a fallar en ellas. Vas a fallar en ellas. Porque las prácticas, por último, fastidian y terminas abandonándolas. Por eso aquellos que éramos religiosos íbamos a la iglesia únicamente 3 veces en la vida. ¿Se recuerda esto, hermano? A que te echaran agua, a que te echaran arroz y la última, a que te echaran tierra. Eso era todo. Y aún así nos metían al cielo. Y no importa si eras alcohólico, borracho, mal hablado, sea como sea, te metemos. A veces había que pagar una indulgencia para poderte sacar del remojamiento que te iban a dar. Pero, hermanos, todo eso no limpiaba nuestras conciencias. No había cambio, no había transformación. Entonces desconocíamos la suficiencia de Dios, porque cuando Abraham llevó a su hijo por orden de Dios, ve y dame a tu hijo en sacrificio, van con la leña y van llegando al lugar y el hijo le pregunta: papá, traemos el fuego, traemos la leña, traemos los instrumentos, pero ¿dónde está el sacrificio? Imagínense cuando Abraham tuvo que decirle: mi hijo, el sacrificio eres tú. Dice que lo ató y lo puso en el lugar, y Dios le habla desde el cielo: no lo hagas, no lo toques. Y la respuesta de Abraham a su hijo, y eso es lo que verdaderamente justificó a Abraham, porque Abraham fue justificado por la fe, dice la palabra del Señor, es que no le respondió: tú eres el sacrificio. Le dijo: Dios proveerá. Cuando Dios provee en suficiencia. Entonces ese Isaac, ¿sí fue Isaac? Sí, corríjame. Sí, gracias. Fue la imagen, la tipografía, si es que la palabra la estoy usando correctamente, de lo que iba a ser el Cristo que había de venir. Él se iba a proveer de cordero. Pero no fue un cordero prestado de la naturaleza, fue de él mismo. Por eso el Dios de los cielos se hizo carne y habitó entre nosotros. A Dios nadie le dio jamás, dice la palabra. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Me están siguiendo, hermanos? Quiero que conecte todo esto. ¿Por qué, amados? Porque las creencias, las religiones, la herencia religiosa, las costumbres que nosotros aprendemos para acercarnos a Dios, jamás serán suficientes, hermano, para poder nosotros justificarnos delante de Dios. Por eso lo religioso se hace en obligación y no en gratitud. ¿Por qué estás aquí? Tú estás aquí por gratitud a Dios. Tú cantas porque amas a Dios. Ahora, si viniste obligado y estás aquí forzado, y estás aquí, hermano, porque hay un cargo de conciencia, y estás aquí porque te trajeron, te invitaron, tarde que temprano te vas a cansar y vas a volver a la posición, a las costumbres, a los hábitos que tienes, que no son gratos ni agradables delante de Dios. Pero aquellos
en donde Dios ha sido suficiente y con su sangre preciosa limpió nuestras conciencias, nos cambió, nos sanó, nos restauró, nos hizo nuevas criaturas. Ahora venimos con gratitud, lo sentimos en el corazón. Hay una ansia, una necesidad por venir a adorar a Dios, a cantarle, a agradecerle, a estar en su presencia, a oír su palabra, a alimentarme y a crecer en el conocimiento del Señor, hermanos. Entonces, hay creyentes y hay religiosos, hay gente de fe y hay gente que está únicamente convencida, pero no es obligación, es gratitud. No es religión, es relación. No es penitencia, es gracia. La búsqueda constante y frustrante de encontrarme con Dios. Y muchos los buscamos, hermanos, en otros tiempos cuando no conocíamos de la revelación divina. Y buscábamos y deseábamos conocer a aquel que nos creó, aquel que nos dio vida. ¿Cuál era el propósito existencial por cual estábamos aquí? Y no lo entendíamos hasta el día que el Espíritu Santo trajo una convicción a tu alma y a tu corazón, hermano. Por eso dice la palabra que si mi Padre no los trajere, no vendrían. Porque es el Espíritu de Dios, hermano. No podemos salvar a nadie, no podemos salvar a los hijos. Quisiésemos, pero lo que sí podemos es hablarles. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Hermano, exponlo a la palabra, tráelo a la casa de Dios, que Dios se va a encargar. Y tú oras y el Espíritu Santo va a traer la revelación a su corazón. Entonces, esa búsqueda frustrante, llegamos en un punto donde nunca es suficiente para satisfacer la necesidad humana. Ni la religión, ni las creencias, ni las prácticas, ni aún estar dentro de la iglesia cristiana, hermano. Todo es insuficiente, y lo insuficiente trae como resultado insatisfacción. Y la insatisfacción a veces nos lleva a meternos en vicios, en actividades ilícitas, destructivas, que nos llevan, hermanos, a tantos males. Por eso la familia se desmorona, el matrimonio, llega el divorcio. Por eso los hijos, hermanos, terminan, hermanos, en drogadicción o en otras actividades que se destruyen a sí mismos. ¿Qué buscamos de Dios, hermanos? Mire que consciente e inconscientemente de Dios buscamos la felicidad. Todos queremos ser felices. Nadie se casa para ser infeliz. Tanto Dios. ¿Qué buscamos de Dios? Felicidad. ¿Qué buscamos de Dios? Prosperidad. ¿Qué buscamos de Dios? Salud. No queremos estar enfermos. ¿Qué buscamos de Dios? La eternidad. ¿Qué buscamos de Dios? Paz. Queremos paz. ¿Verdad que sí? No quieres llegar a la casa y encontrar. No, mejor no me meto ahí. Quieres encontrar a alguien con quien compartir tu vida y vivir un lindo matrimonio, procrear hijos, hacer familia, ¿verdad? Tener retos en la vida, hacer negocios, vivir la vida en plenitud y terminar la carrera con satisfacción, con alegría de corazón. Queremos dejar herencia, trascender en los hijos, dejarles bendición, dejarles legado. Y por eso a veces buscamos a Dios, pero nunca es suficiente hasta que Cristo Jesús, el verdadero Cordero, el verdadero sacrificio, y la sangre no prestada, sino la que Él derramó, se vuelve suficiente para darnos todo esto que estoy mencionando, hermanos. En Él hay felicidad. En Él hay orden, hay bendición. Por eso, hermanos,
Hay tres cosas importantes que tienes que ver como suficientes para tu vida. La primera, el texto sagrado, la Biblia, es suficiente. Yo entiendo que puedes adquirir mucho conocimiento y muy buenos consejos de muchos libros, de muchos comentarios, de muchos buenos autores y muy buenas personas que, buscando el bien de la gente, comparten su inteligencia, su sabiduría, sus habilidades, y puedes tú recibir bastantes cosas buenas. Pero te digo algo, la Biblia es suficiente. Es suficiente porque es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios escrita. Y aunque la gente traiga argumentos y discusiones sobre cosas que no entiende o que chocan entre sí o que no son para nuestros tiempos modernos, es un libro antiguísimo y, hermanos, todavía es relevante para nuestro tiempo, porque todavía hay sabiduría. Todavía me enseña a cómo criar mis hijos, me enseña a cómo ser buen esposo, me enseña a ser buen ciudadano, me enseña a hacer negocios, me enseña a amar al prójimo, me enseña a cómo conocer a Dios, porque es la mente de Dios, hermano. La vida es suficiente. La gracia es suficiente. Porque cuando hablamos de la gracia, gracia es don inmerecido. No merezco su amor, no merezco su perdón, pero a Él bien le plació dármelo. Él fue el que murió por mí. ¿Quién te puede condenar? ¿Quién te puede señalar? ¿Quién puede negarte las bendiciones si es Dios el que te amó? Es Dios el que pagó el precio y es Dios el que te ofrece todas estas bendiciones bajo la gracia. Gracia quiere decir que no pagas por ellas. Gracia quiere decir que aunque no las merezcas, Dios te la da. Gracia quiere decir que aunque hayas fallado, Dios te acepta de todas maneras. La gracia es suficiente. Porque si la escritura es suficiente y la gracia es suficiente, el sacrificio es suficiente. No intentes agradar a Dios con tus propios méritos o con tu inteligencia o con actividades religiosas o tratar de callar una conciencia, cauterizar una conciencia, como hablábamos la semana pasada. Porque todo esto, hermanos, jamás podrá justificarte. Es Cristo el que pagó el precio completo por tu justificación. Y la gente no lo puede entender, no lo puede digerir, discernir. ¿Por qué, amados? Porque forzosamente la mentalidad religiosa siempre aparece en nosotros, que tenemos que cumplir los rituales para poder alcanzar misericordia. Y eso es lo maravilloso de Dios. Nuestras obras siempre serán, dice la Escritura, como trapos de inmundicia. Porque no podemos hacerlo, hermano. Es imposible. Vete a la ley sabática nada más. Jamás podrás, hermano, jamás podrás. Vas a fallar. Por eso en Cristo, solo en Él vas a encontrar justificación. Cúbrete, no de religión, no te cubras de hábitos religiosos, cúbrete con la sangre de Cristo Jesús, hermano. Esa es la suficiencia. Porque lo demás son solo figuras. Déjeme ir rápido. Ahí mismo Hebreos 9. Ahora vaya más adelante. Usted lo va a leer en su casa, capítulo 7, 8, 9, 10. Pero como no lo puedo dar lectura a todo, ahora vaya conmigo al versículo 23 del mismo capítulo 9. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, dice su Biblia, una vez
para siempre por el sacrificio de quién, no de sangre prestada, no de cuerpo prestado, dice aquí, sino el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que los esperan. Entonces ni lo repetitivo es suficiente, hermano, ni la sangre prestada es suficiente, porque lo que Cristo hizo, lo hizo una sola vez y para siempre. Tus pecados son borrados ya, hermano, ya. Entonces aquí entra otra cuestión. Si ya me perdonó y ya me borró, ¿qué es lo que verdaderamente limpia mi conciencia? La fe. El justo por la fe vivirá, porque la salvación es por fe, porque Abraham fue justificado por su fe. Si tú crees que Cristo es el que se entregó por ti, si tú lo confiesas con tus labios, si tú pones tu fe en Él, hermano, tus pecados son borrados completamente, de una vez y para siempre, hermano. No tendrás que hacer más ritual. Ahora lo que te queda es vivir para Él, alabarle, bendecirle, gozar de las bendiciones, gozar de su presencia. Y hermanos, por favor, disfruta tu caminar en el Señor, amado. Siguen aquí. Hay más. Dele hacia adelante, Hebreos 10, pero ahora váyase al 14. Lo explica de una manera tan hermosa. Versículo 14 del capítulo 10. Suficiencia divina. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a usted y a mí. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? Y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala ¿qué? Y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por. ¿Cómo nos cae el 20 ahora sí, hermano? Sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. La suficiencia de la divinidad en estos puntos, rápido, ya no está en un libro, ya no está en una pared. Ahora la palabra de Dios está en el corazón. Cuando está en el corazón, de la abundancia del corazón, tus actos, tus hechos, tus actividades, tus obras, ¿dónde nacen? En el corazón. Por eso dice la palabra, pondré mi palabra, mi ley en el corazón. ¿Y en dónde más? Y la mente. Y dice también la escritura, después de habernos puesto la palabra en el corazón, Él nos dio libertad. Somos libres del pecado. Y no solamente libres del pecado, pero también libres de la esclavitud religiosa que nos tenía atrapados, que no nos soltaba.
Pero bendito sea el Señor que rompió esas ataduras. Y ahora tenemos una entrada directa al trono de la gracia. Tú puedes ir delante de Dios sin intermediarios, en el nombre de Cristo Jesús, el sumo sacerdote que intercede por ti. Y eso no lo puede tolerar la religión común y secular. ¿Por qué? Porque estás evitando todos estos hábitos, todos estos sacerdotes, todos estos medios que interceden. Y ahora, por medio de la sangre de Cristo, tienes acceso a la presencia misma de Dios. Doblas tus rodillas en tu casa y Dios te oye. Pides perdón a Dios y Dios te perdona. Eso es lo que el texto dice, amados. Ahora tienes una fe propia, no prestada. No le pides a alguien que crea por ti. No tienes que ver algo para poder incitar tu fe. Ahora ves al Dios invisible en tu corazón. ¿No decía eso el canto hace un momento? No te puedo ver, pero te siento. Pero mi paz, mi gozo no es algo religioso, es una relación personal con Dios, hermano. La gente volverá a su pecado porque no ha conocido al Dios vivo. Pero aquellos que lo han conocido, ya no hay necesidad de seguir pecando, porque ya no encuentran satisfacción en ello. Ahora su única satisfacción es la presencia de Dios. Ahora están ahí, hermanos, siempre buscando a Dios con una fe propia, no prestada, en plena certidumbre de fe, dice la Escritura. Esto está más tremendo. Dice que nos limpió nuestra conciencia y nuestros cuerpos. Estamos limpios delante de Él. Déjele digo cómo está eso. Hermano, ayer me enojé con mi mujer. Hice corajes y hasta pensé mal. Sí, pero cuando Dios te ve a través de una transparencia que se llama la sangre de Cristo Jesús. Y esos pecados y esas faltas y esas iniquidades y esas inconstancias que tenemos ya fueron perdonadas también. Ahora lo que la palabra nos enseña es a perseverar en los caminos del Señor. Y en cada tropiezo encuentras gracia. Y en cada error que cometes encuentras su amor y su misericordia. Y cada vez, hermano, que tengas una falta, una falla, no tardes en ir al altar del Señor. No tardes en ir a su presencia, porque Él es especialista y Él te perdona y te sana y te restaura y te da nuevas oportunidades. Aprende a vivir en la gracia del Señor, hermano. Quiero cerrar esto. Limpios delante de Él, limpios de conciencia y limpios de cuerpo, manteniendo la esperanza y la comunión con Él, hermanos. Eso es. Por eso la última parte que leíamos al principio de Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No es religión, no es institucionalidad, no es, hermanos, que nosotros estemos peleando por ser o no ser la iglesia verdadera o la original. No, no se trata de eso. Se trata de un Cristo que vino a salvar lo que se había perdido, y entre las ovejas perdidas me encontró a mí. No sé por qué puso mis ojos en mí, me trajo del pecado, dejó sus 99, fue por mí y me trajo al redil. Y ahí Él sana mis heridas, y ahí Él cambia mi vida, y ahí Él transforma, y Él me da paz y me llena de gozo, llena mi vida de esperanza, y me da una linda familia como esta, hermana, con los cuales no paro de estarme congregando, y estamos juntamente invitándonos a las buenas obras y juntos perseverando en el camino del Señor, orando los unos por los otros. Y un día Cristo volverá en la esperanza que tenemos, y cuando
cuando Él vuelva, dice que los que están en Cristo serán levantados, no los que están en la religión, los que están en Cristo, los que están en Cristo, hermano. Amén. Suficiencia. ¿Quieres el cambio en tu vida? Cristo es suficiente, su sacrificio es suficiente. ¿Quieres sanar tus heridas en tu matrimonio? Cristo tiene la suficiencia para hacerlo. ¿Quieres sanar las heridas que hay en la relación con tus hijos? Cristo es suficiente. Lo que necesites, Él es suficiente. Suficiente gracia, suficiente es su perdón para sanarnos. Pónganse de pie, por favor, amados.